Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al simposio de tiroides. Vamos a tener 2 charlas y a continuación de las 2 charlas se va a abrir el espacio para las preguntas. Allá. La primera charla está a cargo del doctor Lasati, Juan Manuel Lasati, que es bioquímico de la Universidad de Buenos Aires, especialista en bioquímica clínica endocrinológica, profesor titular de endocrinología, actualmente jefe de clínica del Laboratorio de Endocrinología Pediátrica del Hospital de Pediatría Garrahan de Buenos Aires, Argentina. Su charla es Rational Use of Thyroid Tests in Pediatrics. Bueno, buenas tardes a todos. Lluviosa tarde. Agradezco, por supuesto, al Comité Científico por la invitación y a los organizadores locales del Congreso que nos recibieron tan amablemente, nos están haciendo pasar una estadía tan bonita. Bueno, la idea de esta clase es discutir con ustedes el uso de las determinaciones que utilizamos para el abordaje de la enfermedad tiroidea. Las pruebas de laboratorio son esenciales para un diagnóstico adecuado y un efectivo monitoreo de la disfunción tiroidea. Los niveles hormonales pueden ser útiles para confirmar diagnóstico cuando se tiene una sospecha clínica elevada sobre la patología que estamos buscando. En estos últimos años se ha trabajado bastante sobre la utilización de las pruebas de laboratorio y de las herramientas médicas en general. El manejo de la demanda se enfoca en asegurar un uso apropiado de estas herramientas que tenemos disponibles, no solamente en una reducción de su uso, sino fundamentalmente en un uso efectivo, en un uso de calidad de estas herramientas. Y esto puede redundar en reducir un sobreuso, en aumentar cuando no se están usando en forma adecuada o en ordenar este tipo de determinaciones para que sean utilizadas de la forma más eficiente. Las determinaciones de función tiroidea se utilizan en 1 de cada 100 intervenciones médicas, o sea, son determinaciones de laboratorio que están muy frecuentemente utilizadas. Y como pueden ver, en las últimas décadas ha habido un aumento paulatino de su uso y probablemente tenga que ver con el uso de las determinaciones de función tiroidea en el examen de niño sano. Los pediatras, neonatólogos, médicos de salud de familia están cada vez más requiriendo determinaciones del perfil tiroideo en los controles anuales. Frente a nuestros pacientes, y cuando pensamos en pedir pruebas de función tiroidea, deberíamos preguntarnos ¿para quién? ¿Cuándo voy a pedir estas pruebas? ¿Qué pruebas voy a pedir? ¿Cómo las voy a pedir? Y cómo interpretar los resultados que voy a obtener. De manera práctica y sencilla, las pruebas de función tiroidea podemos clasificarlas en 3 grupos importantes. Las pruebas que nos permiten detectar o descartar la enfermedad tiroidea, principalmente TSH y T4 libre, pero también puede ser T4 total o T3 total. Por otro lado, el abordaje de la autoinmunidad a través de la medición de los anticuerpos antitiroideos y antirreceptor de TSH, y pruebas que se utilizan en situaciones específicas, como puede ser la medición de tiroglobulina en cáncer, la medición de proteínas transportadoras, la T3 libre e incluso también la medición de calcitonina. Hay situaciones claramente conocidas, seguramente por este auditorio, en donde está absolutamente justificado la solicitud de las pruebas de función tiroidea, y ellos son casos en donde tenemos baja estatura o baja velocidad de crecimiento, desórdenes puberales, síndromes genéticos, por ejemplo, síndrome de Down, Prader-Willi, Turner, etc. Otras enfermedades autoinmunes, y queremos hacer un screening de función tiroidea en pacientes que padecen, por ejemplo, diabetes tipo 1, y situaciones particulares que pueden hacer pensar que hay una patología tiroidea concomitante, como puede ser constipación, dislipidemia, etc. Lo que sí últimamente ha habido consenso es que el solo hecho de sobrepeso u obesidad en los niños no es una condición lo suficientemente fuerte como para hacer un screening de enfermedad tiroidea por el solo hecho de tener obesidad o sobrepeso. Siempre que tenemos un resultado de una prueba de función tiroidea va a venir acompañado o debería venir acompañado de un intervalo de referencia. Bueno, estos intervalos de referencia se obtienen a través de un procesamiento estadístico. En general se selecciona con criterios de inclusión y exclusión a individuos sanos o aparentemente sanos y tomamos el 95% central de esos individuos y así
vamos a obtener los límites inferior y superior. En este caso les muestro el ejemplo para T4 libre. Entonces, evaluando esta metodología, sabemos que intrínsecamente va a dejar por fuera de los intervalos de referencia un 5% de individuos que son sanos, pero que van a tener un 2.5% valores inferiores a lo establecido y otro 2.5% valores superiores a lo establecido. Entonces, por la metodología de cálculo del intervalo de referencia, va a haber individuos sanos que van a tener resultados que van a estar por fuera del intervalo de referencia. Esto es importante porque estos individuos forman parte de lo que conocemos como variantes de la normalidad. Entonces, no siempre que tengamos una prueba de función tiroidea alterada, eso va acompañado de patología tiroidea. Esto es un concepto interesante y que lo tenemos que tener presente. Hay distintas recomendaciones por las asociaciones científicas internacionales, estrategias para el abordaje de la enfermedad, de la búsqueda de enfermedad tiroidea. Como pueden ver, el uso de TSH solo como primera instancia es una de las más recomendadas y otra es la utilización de TSH como test de elección cuando quiero monitorear la terapia con T4. ¿Sí? Tenemos otras recomendaciones que vamos a ir recorriendo a lo largo de la clase. La recomendación del uso de TSH como primera estrategia tiene fundamentos muy sólidos, muy claros, que son que TSH responde exponencialmente a las variaciones de T4 libre. Históricamente sabemos que una pequeña alteración de la T4 libre, una reducción a la mitad, produce un aumento de 100 veces en el TSH, una escala logarítmica exponencial. Por lo tanto, la sensibilidad de TSH es claramente importante para el diagnóstico de la patología tiroidea. Además, tenemos que conocer claramente los valores de referencia y los cambios que se producen en estos valores de referencia a medida que pasa el tiempo, sobre todo en el periodo perinatal. ¿Sí? Hay cambios muy importantes en los valores, sobre todo de TSH y de hormonas tiroideas, a medida que el niño va alejándose del momento del nacimiento. Esto es algo que deberíamos transmitir, sobre todo a los médicos neonatólogos, a los pediatras, a los médicos generales, para que puedan interpretar los valores obtenidos con los rangos de referencia adecuados. También es importante tomar en cuenta que hay situaciones específicas, niños muy prematuros, de bajo peso, en donde vamos a encontrar elevaciones tardías de TSH o hipotiroxinemias propias de la prematurez, sobre todo en los menores de 28 semanas, y el que se enfrenta a un resultado en una situación como esta tiene que estar preparado para poder evaluarlo correctamente. Un concepto que me interesa transmitirles y discutir con ustedes es el concepto de variación biológica. Las pruebas de función tiroidea tienen en particular una gran variación interindividual. Si nosotros hiciéramos un análisis de todos los que estamos presentes, probablemente la gran mayoría de nosotros vamos a tener resultados de TSH, T4 libre dentro de los valores de referencia, pero seguramente no van a ser iguales entre nosotros, porque hay una gran variabilidad interindividual. Entonces es importante también tener presente que los intervalos de referencia representan esa amplia variabilidad interindividual y no tanto, aunque también es importante, la variación intraindividual. Si nosotros repetimos la medición de TSH de nosotros mismos en varias oportunidades, el resultado no va a coincidir exactamente, pero va a estar bastante cerca. En cambio, cuando los comparamos entre nosotros va a haber importantes diferencias y eso impacta en los intervalos de referencia. Otro concepto interesante es ser capaces de conocer cuando hacemos un seguimiento longitudinal de los pacientes, cuando un resultado es distinto del anterior, ¿sí? Y no basta con que el número sea distinto, sino con que por lo menos supere ciertos umbrales, y estos umbrales están establecidos para las distintas metodologías que están presentes en el mercado. Entonces, a modo de ejemplo, por ejemplo, y probablemente esto coincida con lo que ustedes también intuitivamente hacen diariamente, pero esto pone un poco en números para los métodos que utilizamos frecuentemente, que un resultado de TSH tiene que por lo menos ser 0,75 unidades por litro más alto o más bajo que el anterior para poder considerar que esto tiene una implicancia clínica. Y para T4 total, por ejemplo, un valor que tiene que ser superior o inferior a 2.2 microgramos de decilitro para considerarlo de relevancia clínica. Entonces, cuando comparamos longitudinalmente resultados, es importante tomar en cuenta esto.
Bueno, TSH, como decíamos, es la estrategia de elección para el tamiz de enfermedad tiroidea y en algunas situaciones en particular, TSH no es la metodología de elección. En pacientes que vienen con un hipertiroidismo de larga data no tratado o un hipotiroidismo, TSH pierde esta sensibilidad y T4 libre en particular, pasa a ser un marcador mucho más sensible que TSH. Entonces, cuando el eje hipotálamo, hipófisis, tiroidea está estable, TSH es el marcador más sensible. Cuando hay inestabilidad, conviene utilizar T4 libre más que TSH, y cuando el paciente no tiene buena compliance en el tratamiento con levotiroxina, es mejor utilizar ambos marcadores en su conjunto. En este trabajo nos propusimos desafiar la capacidad que tiene la estrategia de utilizar TSH y T4 libre únicamente para el tamiz de enfermedad tiroidea, comparado con cuando se utiliza el perfil tiroideo completo, que incluye también T3 total y T4 total. Para eso utilizamos unos 6.000 pacientes que llegaron a nuestra institución y se les realizó de entrada el perfil completo con las TSH más las 3 hormonas para descartar enfermedad tiroidea. De esos 6.000, seleccionamos los que tenían TSH normal, T4 libre normal, pero que tenían alguna alteración en T4 total, T3 total o en ambas. Lo primero que encontramos es que son muy pocos los casos, de los 6.390, alrededor de 400, un 6,8%, tenían esta combinación, TSH normal, T4 libre normal, pero alguna alteración en las hormonas periféricas. Esto ya nos dice que esa población es pequeña. Y en ese grupo de 400, 390 niños que tenían esta característica de su perfil tan particular, hicimos un seguimiento longitudinal de 1 año para ver si alguno de ellos era puesto en tratamiento solo por haber tenido una alteración en las hormonas totales, T4 total o T3 total. Y encontramos que solamente 3 de ellos fueron posteriormente puestos en tratamiento, un 0,05%. Por lo tanto, concluimos de este trabajo que el tamiz de enfermedad tiroidea, cuando uno, por ejemplo, los ingresos al hospital nuestro, pueden ser hechos perfectamente utilizando TSH y T4 libre sin necesidad de utilizar el perfil completo. Perdón. ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, pasamos a discutir algo sobre hipotiroidismo congénito, ¿sí? Y su diagnóstico. La tabla muestra la cobertura de los programas de pesquisa neonatal en Latinoamérica, y esto no escapa a la realidad de nuestra Latinoamérica, que realmente es un territorio muy heterogéneo en muchas cosas, y también en la pesquisa neonatal. Como pueden ver, hay distintos países que tienen amplia cobertura de hipotiroidismo congénito, de detección de hipotiroidismo congénito, con coberturas arriba del 98-99%, y otros que tienen coberturas muy bajas o realmente no hacen la determinación. Entonces, sí nos tenemos que poner de acuerdo en la importancia de la pesquisa neonatal para hipotiroidismo congénito y determinar que la búsqueda, la prioridad de los programas de búsqueda de hipotiroidismo congénito tiene que apuntar a detectar todas las formas de hipotiroidismo congénito primario, ya sea leves, moderadas o severas, y la técnica más importante o más sensible para poder acceder a este objetivo es la utilización de TSH, que en principio se hace en sangre seca sobre papel. Hay situaciones particulares en donde tenemos que retestear a los pacientes, aunque hayan tenido una prueba de pesquisa normal o no patológica, ¿sí? Principalmente en los prematuros, bajo peso o los niños que tenían alguna enfermedad en el momento de la toma de muestra, se sugiere hacer una segunda toma a partir de la segunda semana, 14 días aproximadamente. Niños que tienen síndrome de Down deben ser seguidos en el periodo neonatal y volver a hacer una prueba tiroidea al final del periodo neonatal porque puede haber una elevación tardía de TSH. También se le pide una segunda muestra a los gemelos del mismo sexo, y se hace un seguimiento a estos niños para asegurarnos que uno de los gemelos no está cubriendo la necesidad del otro y que TSH se eleve tardíamente. Y es importante también tomar en cuenta que si el TSH está por encima de 20, en el test confirmatorio, que se hace aproximadamente la segunda semana de vida, el tratamiento debe ser iniciado aunque la T4 libre esté dentro del rango normal. Otros criterios bioquímicos que son utilizados para la decisión de iniciar tratamiento con levotiroxina son que si TSH en suero está entre 6 y 20 en el test confirmatorio, ¿sí? En general el test confirmatorio se hace alrededor de la tercera semana,
aunque la T4 libre esté normal, acá la evidencia no es tan fuerte como para poder recomendar que se haga un inicio de tratamiento inmediato. Algunos grupos, si la situación social del paciente asegura que va a volver a los controles, se hace un seguimiento de estos pacientes con más de un perfil tiroideo, pero cuando hay un riesgo de que el paciente no vuelva a los controles, se inicia tratamiento aunque T4 libre esté dentro del rango normal. Si la T4 es baja, TSH es baja o normal o levemente elevada, tenemos que tener presente la presencia del diagnóstico de hipotiroidismo central. Así que, según la estrategia de pesquisa que utilicemos, puede no ser detectado. Los países que no tienen la posibilidad de poder realizar un perfil confirmatorio de enfermedades tiroideas en el momento de la pesquisa o muy cercano a la pesquisa, deben iniciar tratamiento los niños que han tenido un TSH en papel por encima de 40 sin esperar el resultado confirmatorio. Se puede hacer la extracción de sangre y se inicia tratamiento mientras se hace el proceso de confirmación en suero. Aquí les muestro muy rápidamente el algoritmo que aplicamos en nuestro hospital. Tiene dos ramas. La rama izquierda, donde el TSH en papel da valores por encima de 40. Se toma la muestra para confirmatorio, pero no se esperan los resultados confirmatorios y se inicia tratamiento. Y en la rama derecha tenemos valores de TSH en papel entre 8 y 40. En este caso vamos a hacer el confirmatorio, vamos a esperar el resultado del test confirmatorio, que en general en nuestro hospital es 48 horas, 24 horas, y vamos a tener valores de suero mayor a 20. Vamos a iniciar tratamiento aunque la T4 libre esté normal. Valores de T4 baja pero con TSH normal, también vamos a iniciar tratamiento. Y nuevamente esta zona gris, valores de TSH en suero entre 6 y 20, podemos hacer un seguimiento. Si TSH se mantiene elevado, vamos a iniciar tratamiento posteriormente. Y si el paciente es un paciente de riesgo social, probablemente se inicie tratamiento en el momento de tener el resultado confirmatorio. Tenemos que pensar en el hipotiroidismo central porque con la estrategia de TSH solo no vamos a poder detectarlo en la pesquisa, y tener presente que los hipotiroidismos centrales no se pueden considerar leves. En este trabajo comparan los valores de T4 libre, de hipotiroidismos primarios y hipotiroidismos centrales, y como pueden ver, en los hipotiroidismos centrales hay un 55% de casos que tienen valores de T4 por debajo de 0,8. O sea, no podemos considerar que los hipotiroidismos centrales son leves, requieren atención, por supuesto, y, en muchos casos, nos perderíamos la posibilidad de detectar perfiles tiroideos tan alterados como estos son casos de hipotiroidismo central. Entonces, en caso que sea posible, es interesante que los programas de pesquisa agreguen la medición de T4 total o T4 libre a la detección neonatal para poder detectar casos tan graves como estos. Hay situaciones particulares en donde estudiar al recién nacido es importante. Muchas veces están asociadas al diagnóstico materno de enfermedad autoinmune. En el caso de una madre gestante con enfermedad de Graves, donde tenemos valores elevados de TRAB, elevados de TSI, vamos a tener en un 30% de los casos probabilidad de tener un hipertiroidismo neonatal. En ese caso se recomienda la realización de un perfil tiroideo mínimo, TSH y T4 libre en sangre de cordón, y repetir este perfil tiroideo entre los 5 y los 7 días. También podemos tener el caso de una madre que ha tenido enfermedad autoinmune, pero que actualmente tiene anticuerpos indetectables, tanto TSI como TRAB. Este niño tiene muy bajo riesgo de tener enfermedad tiroidea y por lo tanto no requiere un perfil tiroideo al nacimiento, solo la pesquisa neonatal obligatoria. También podemos tener el caso de una madre que está recibiendo un exceso de droga antitiroidea o que tiene presente anticuerpos bloqueantes. En ese caso vamos a tener TRAB positivo, probablemente TSI negativo, ¿sí? Esto nos ayuda a definir este cuadro, y ese niño puede tener un hipotiroidismo transitorio a causa de la droga antitiroidea en exceso o de los anticuerpos bloqueantes. La característica de este hipotiroidismo es que va a ser transitorio y a medida que se aleja del nacimiento va a ir pasando a un eutiroidismo. En este caso sí se requiere la realización de un perfil tiroideo o van a ser detectados por la pesquisa neonatal. Y por último podemos tener el caso de una madre con enfermedad de Graves que no está siendo bien tratada, entonces ese feto va a estar expuesto a concentraciones muy altas de T4 y ese niño va a nacer con un hipotiroidismo central transitorio que para ser detectado requiere la realización de un perfil tiroideo en el periodo perinatal.
hablar un poquito sobre la prueba dinámica de estímulo con TRH. Es una prueba que históricamente se utilizaba bastante, pero fue desplazada por la mejora en los métodos para medir sobre todo TSH y T4 libre. La gran sensibilidad que tienen los métodos actuales dejaron reducida la realización de la prueba de TRH a casos muy particulares y muy puntuales, donde queremos detectar si la alteración del hipotiroidismo central es hipotalámica o hipofisaria. La verdad que se recomienda no hacer un uso excesivo de esta prueba y dejarla para casos muy puntuales donde es difícil el diagnóstico del hipotiroidismo central utilizando las determinaciones basales. Así que no se recomienda el uso masivo de esta prueba. Respecto del diagnóstico de enfermedad autoinmune tiroidea, ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo, las herramientas que tenemos disponibles son muy valiosas y muy útiles, sobre todo la combinación de las pruebas de función tiroidea con la medición de los distintos tipos de anticuerpos que tenemos en el mercado. En el caso del hipotiroidismo, TSH y T4 libre van a ser muy sensibles y suficientes para el diagnóstico, y la utilización de TSI nos permite diferenciar una hashitoxicosis de un diagnóstico de una enfermedad tiroidea autoinmune, un hipotiroidismo. En el caso del hipertiroidismo, se sugiere que la utilización de T3 es más sensible que la utilización de T4 libre. Por lo tanto, cuando pensamos en hipertiroidismo, TSH, por supuesto, es una herramienta fundamental, pero el agregado de T3 o T3 libre, aunque no es un método tan fiable, pero sí T3 total, ayuda en el diagnóstico y aumenta la sensibilidad del diagnóstico, y la utilización de TSI en lugar de TRAB también mejora el diagnóstico para llegar al diagnóstico de enfermedad de Graves. El uso de las herramientas de autoinmunidad, voy a hablar un poquito de la medición de antitiroperoxidasa. La prevalencia de hipotiroidismo está fuertemente asociada a la presencia de anticuerpo antitiroperoxidasa, pero no así a la presencia de anticuerpo antitiroglobulina. Entonces, si bien hay entre un 3 y un 5% de niños sin evidencia de enfermedad tiroidea que pueden tener anticuerpos positivos con títulos bajos, pero positivos al fin, en general lo que se recomienda es el uso de antitiroperoxidasa, que es el test más sensible para poder descubrir la autoinmunidad tiroidea, y muchas veces estos anticuerpos se piden juntos, antitiroperoxidasa y antitiroglobulina, aunque antitiroglobulina no aporta demasiado cuando uno sospecha enfermedad tiroidea, un hipotiroidismo a causa de enfermedad tiroidea. Los títulos de antitiroperoxidasa no correlacionan bien con la función tiroidea, por lo tanto, un seguimiento de los títulos de anticuerpo antitiroperoxidasa no está recomendado. Y se debe evitar el uso de los anticuerpos antitiroperoxidasa en el seguimiento de los pacientes en tratamiento con levotiroxina. Distinta es la situación del anticuerpo antitiroglobulina, que sí es un adyuvante muy importante en el seguimiento de los pacientes con cáncer de tiroides, en donde necesitamos medir tiroglobulina y asegurarnos que ese valor sea fiable. La presencia de anticuerpos antitiroglobulina, cuando queremos medir tiroglobulina, prácticamente invalida el resultado de tiroglobulina, excepto algunos casos donde nos sirve saber si el valor es extremadamente alto y no queremos, definir en el punto de corte más bajo. Podemos definir que un valor de 300, 400 de tiroglobulina con o sin presencia de anticuerpo es útil, pero cuando queremos acercarnos a los puntos de corte, la presencia de anticuerpos antitiroglobulina invalida la medición de tiroglobulina. Pero sí es útil como un marcador subrogante de la progresión de la enfermedad. Entonces, el seguimiento de los títulos de anticuerpo antitiroglobulina sí nos ayuda como un marcador tumoral en estos casos de presencia de anticuerpo. Entonces, sí es importante conocer que los pacientes con cáncer de tiroides diferenciado, en general, cuando se resuelve la enfermedad, entre 1 y 4 años van a negativizar sus anticuerpos antitiroglobulina. Si hay una persistencia de los anticuerpos antitiroglobulina más allá de ese tiempo, o por supuesto si hay un aumento, uno puede tomar esto como una señal de recidiva, ¿sí? Y ahora me voy a referir rápidamente a algunas pocas situaciones patológicas en donde hay una alteración del perfil tiroideo.
Tenemos la enfermedad hepática. La enfermedad hepática aguda se asocia con aumento de valores de proteína transportadora de hormonas tiroideas, importante de aumento. Entonces podemos tener perfiles tiroideos que vamos a encontrar valores de T4 total elevados con valores de TSH y de hormonas libres normales, ¿sí? A causa de esta elevación de TBG. Si el paciente superpone este cuadro con un síndrome de T3 baja, podemos llegar a tener perfiles en donde TSH va a estar normal, T4 libre va a estar normal, T4 total va a estar elevada y T3 va a estar disminuida. En la enfermedad hepática crónica, a causa de infección por virus C, en general se vio que hay un aumento de positividad de los anticuerpos antitiroglobulina y muchos de estos pacientes llegan a tener una enfermedad, un hipotiroidismo autoinmune, una enfermedad de Hashimoto, a causa de la presencia de estos anticuerpos antitiroideos. También en la cirrosis se asocia con un síndrome T3 baja que muy frecuentemente encontramos conjuntamente con la enfermedad cirrótica. En el caso de que las pacientes adolescentes están siendo seguidas por una terapia con levotiroxina y comienzan la terapia con anticonceptivos orales, esto genera también un aumento de la TBG y vamos a tener un aumento de entre el 20 y el 30% de las hormonas totales, principalmente de T4 total, con TSH que, como también es estimulada su síntesis, puede tener valores que van a ser normales o normales cercanos del límite superior. En la enfermedad renal, que por supuesto es muy diversa, en la pérdida que provoca el síndrome nefrótico, vamos a tener una gran disminución de las hormonas totales, entonces vamos a encontrar tanto T4 como T3 total muy disminuidas, incluso también se pierde proteína, vamos a tener proteína de transporte también disminuida. En general, la tiroides logra compensar esto por cierto tiempo, pero cuando ya la compensación no es posible, se entra en un cuadro de hipotiroidismo por pérdida constante de hormona tiroidea y de proteína. En la enfermedad renal crónica, en general, lo que vemos es que el clearance de TRH y TSH no se realiza normalmente y muy frecuentemente esto se solapa con la presencia de un síndrome T3 baja, entonces vamos a encontrar unos perfiles donde T3 está muy disminuida y la T3 reversa aumenta por este síndrome T3 baja. La hemodiálisis es otra de las situaciones donde vamos a encontrar pérdida de hormona tiroidea total y vamos a tener TSH que pueden estar o en el rango normal o levemente aumentados. En los pacientes trasplantados renales se recomienda un seguimiento del perfil tiroideo con cierta regularidad. Las pacientes que tienen desórdenes alimenticios, en general, hacen un cuadro similar al síndrome T3 baja, pero muy marcado dependiendo la gravedad del cuadro de base, donde vamos a encontrar valores de T3 muy disminuidos, aumento de T3 reversa, y en algunos casos se puede llegar a ver disminución de T4 total y de T4 libre también, con TSH que en general están en el límite inferior de lo normal. Estos cuadros revierten cuando revierte la enfermedad de base, cuando se logra que el peso aumente y no se recomienda la utilización de terapia con levotiroxina en estos cuadros. El uso de medicación antiepiléptica también altera y drásticamente el perfil tiroideo. Hay una diversidad de medicación antiepiléptica y compite por la proteína de transporte, desplaza la hormona tiroidea de las proteínas de transporte, entonces pueden llevar a disminuciones o elevaciones de las hormonas libres, dependiendo cuál es la droga antiepiléptica que se utiliza. En general, estos pacientes también tienen un aumento del metabolismo de las hormonas tiroidea inducido por las drogas antiepilépticas y resultante de todo ese cuadro es que encontramos perfiles como el que les estoy mostrando. Todos estos cuadros son transitorios y una vez que se rota la medicación o se suspende la medicación, se normaliza el perfil tiroideo. Hay pacientes que son resistentes, entonces son pacientes que se utiliza dieta cetogénica y muchas veces se hace conjuntamente con el uso de medicación también antiepiléptica. En estos cuadros se vio que en los primeros meses de la dieta cetogénica hay una alteración del perfil tiroideo con un leve aumento de TSH, una disminución de T4 libre, un cuadro similar a un hipotiroidismo subclínico,
pero a medida que progresa la dieta cetogénica, cada vez menos chicos van teniendo esta característica y los perfiles se van normalizando. También son perfiles que en el tiempo normalizan y que van a revertir cuando la dieta cetogénica es cesada. Así que para terminar, recordar, antes de marcar todos los casilleros, cuando vamos a pedir determinaciones de perfil tiroideo, recordar a quién se lo estamos pidiendo, qué le vamos a pedir, cuándo, ¿sí? Cómo vamos a hacer ese pedido y cómo vamos a interpretar posteriormente los resultados. Sin una fuerte complementariedad o una interfase entre los clínicos, los endocrinólogos médicos y el laboratorio, la calidad del soporte que puede dar el laboratorio en el diagnóstico y en el monitoreo del tratamiento, sin duda que se va a ver comprometida y va a haber compromiso también para el paciente. Entonces, yo estimulo que esta interfase entre ustedes, nosotros, el laboratorio, los médicos endocrinólogos pediatras, siga siendo fructífera y apuesto a que esto, en esta sociedad, siempre nos han hecho lugar a los bioquímicos y laboratoristas, así que apuesto a que esto siga y que crezca. Y, por supuesto, tengo que agradecer no solo a los organizadores del Congreso, sino también a mis compañeros del laboratorio del hospital, que permiten que yo pueda estar compartiendo este evento con ustedes, a todo el grupo médico, sobre todo del Servicio de Endocrinología del Hospital de Pediatría Garrahan, de quienes aprendo diariamente y me enseñan cada día a cómo hacer mi trabajo mejor. Y, por supuesto, seguimos trabajando, cuidando el futuro de nuestro país, que son los niños, y el futuro de Latinoamérica. Muchas gracias. Juan Manuel, hemos decidido que vamos a cambiar la dinámica y a continuación de tu charla van a ser tus preguntas. Así, como son dos temas tan distintos, es preferible ir con las preguntas de él. Vamos a disponer de 5 minutos de preguntas. Así que, bueno, está abierto a las preguntas. Bueno, me encantó, me pareció preciosa. Es el criterio que uno necesita, o sea, ¿qué pido? ¿A quién? ¿Qué interpreto? Quería hacer pregunta, ¿tienen valores de referencia para condiciones especiales como Down, por ejemplo? Propios no. Propios no. Hecho por nosotros, que yo sepa, no. Claro, corríjanme las chicas. No. Porque la recomendación de hacer al mes, que está hecha en la Recomendación Nacional de Screening, o sea, no es un invento, se basa en la posible disfunción y eso es muy difícil de valorar. Un chico con una pesquisa normal no tiene indicación de doble muestra A la universal. Y si uno la hace, tiene que poner en contexto los trabajos de Down que decían que tal vez no tengan tanta necesidad de recibir tratamiento, ¿no? Todos. Pero bueno, quería saber si ustedes tenían porque nos vendrían bien. No propio, las guías del 2021 lo sigue mencionando como una recomendación fuerte. Sí. Muy bien. Gracias, Ana. Profesor, permítame que no me alcanza. Ahí. Profesor, yo soy de El Salvador, la doctora Graciela Giachino Regazzoni, soy endocrinólogo pediatra y PhD de bioquímica endocrinológica. Estoy en el servicio de endocrinología, pero soy asesor del tamizaje neonatal. Yo he visto que ahí usted decía que no había, nosotros desde el 2008 tenemos el tamizaje neonatal metabólico para el hipotiroidismo congénito. Con mucha dificultad porque es ley de la República desde este año. Nosotros antiguamente hacíamos el Autodelfia, hoy estamos con Perkin-Elmer, con el GSP, Genetic Screening Processor, y hacemos desde el Seguro Social, tiene 2 años de estar haciendo 5 enfermedades, no menos, 3, pero desde este año, desde el 2001, hacemos, porque tenemos tándem de masa también, hacemos 5 enfermedades. Nuestro punto de corte para el hipotiroidismo, solo para eso, nuestro punto de corte es 10, porque nosotros tenemos, como toda la región centroamericana, bastantes. Entonces, 10 es nuestro punto de corte y como hacemos el tamizaje dentro de las 48-72 horas, porque hacemos las otras 4 enfermedades, si nos salta la alerta, entonces nosotros lo recontrolamos a los 15 días. Bien. Una vez que sale la MX2,
a las 4 horas, el mismo día, le damos tratamiento. Bien, me alegro muchísimo que usted esté presente para poder... Sí, nuestra frecuencia, doctor, porque este es algo de Borrejo, me parece que de cuando lo presentó hace como unos 3 o 4 años, en un simposio no sé si en Dominicana o en Puerto Rico. Hoy que es ley para la República, nuestra frecuencia es 1 en cada 2.600, 2.320 nacidos vivos, para toda la República, que es aproximadamente de 65.000 a 80.000 nacidos vivos, Bien, aproximado. perfecto. Gracias. Le decía que me alegra mucho que esté presente para rectificar la información. Hay muy poca información fiable de la situación de la pesquisa neonatal, no solo para hipotiroidismo congénito, sino la pesquisa neonatal en general en Latinoamérica. Y por supuesto que debe ser perfectible, ¿no? Que debe haber algunos errores o no habrá llegado la información completa. Pero tenemos que estar conscientes de que la situación es muy heterogénea y sobre todo apostar, la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica y otras, las locales, apostar a que esto pueda cubrir a todos los niños que nacen. Muchas gracias. Juan Manuel, vos en muchos momentos dijiste T4 o T4 libre, indistintamente. Entonces, la pregunta mía es, para esos casos donde, no los otros casos donde uno tiene que pedir una o la otra, vos lo dijiste claramente, para eso que puede ser indistintamente, ¿cuál preferirías desde el punto de vista del laboratorio? Porque cuando las hormonas libres uno le tiene un poquitito así de duda, ¿no es cierto? Sí, sí. Desde el punto de vista de fiabilidad del método, costo, etcétera. Sí, los métodos bioquímicos para medir hormonas libres han evolucionado mucho en las últimas décadas y ha mejorado muchísimo la detección de T4 libre. Por supuesto sigue siendo distinto al método de referencia, que es el método de separación por diálisis, que es inaplicable para el laboratorio de rutina, pero si yo tengo que elegir, elijo TSH y T4 libre como las dos determinaciones principales para el diagnóstico de enfermedad tiroidea. Perdón, una pregunta. ¿Nos puede comentar un poco más, Juan Manuel, acerca del tamizaje o las pruebas que se deben hacer en niños sépticos, en niños que tienen una condición, ya sean sobre todo a término, ¿no? Con una condición pues, de infección respiratoria. Una intercurrencia. Sí. En general la recomendación es que no se hagan pruebas de función tiroidea en niños enfermos, a no ser que sea estrictamente necesario. Ahora, bueno, saber el ojo clínico para saber quién amerita ser testeado y quién no. El síndrome T3 baja o de enfermedad no tiroidea está presente en la mayoría de estos niños, entonces la información que vamos a obtener va a ser de poca utilidad. En general no se tratan estos niños que están cursando una enfermedad grave. Pero bueno, si el médico que está a cargo juzga que ese niño tiene una sintomatología que hace sospechar una enfermedad tiroidea, en ese caso sí se debería hacer y tomar, digamos, con mucha precaución los resultados que se obtengan. Okay, muchas gracias. Gracias, Juan Manuel. Gracias. Vamos entonces por la segunda charla. Bueno, está a cargo de la doctora Catalina Forero Ronderos. Ella es médico pediatra endocrinóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es pediatra egresada del de la Universidad Autónoma de México. Ella está trabajando frecuentemente en la parte de hipotiroidismo congénito. Trabaja en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es clínica profesora de la Pontificia Universidad Javeriana y miembro de la Colegio Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica y de la SLEP. Bienvenida. Pues en primer lugar, muchas gracias al comité organizador, científico y local por la invitación. Y realmente debo confesar que fue un reto hacer esta charla porque, como hemos hablado en estos 3-4 días, hay retos a nivel local que nos ponen a pensar qué estamos haciendo y cómo estamos trabajando para nuestros niños, sobre todo en todo lo que tiene que ver con tamizaje y pesquisa neonatal. Para esta charla no tengo ningún conflicto de interés
y vamos a hacer una agenda un poquito de una introducción, luego vamos a hablar del marco legal que tenemos aquí en Colombia en relación a los programas de tamizaje, luego hablar de los datos colombianos y de la experiencia local en nuestras instituciones para llegar a unas conclusiones y unos mensajes para la casa. Entonces, como sabemos, el hipotiroidismo congénito es una de las endocrinopatías crónicas más comunes y que sobre todo tiene un impacto muy importante en términos de discapacidad cognitiva a largo plazo en un recién nacido que no es tamizable, que no es diagnosticable a tiempo. Esto ocurre bien sea por el resultado de la disminución de las hormonas, de los niveles de hormonas tiroideas, bien sea por una alteración en su producción o en la conformación anatómica o estructural de la glándula. Es así que el tamizaje neonatal sabemos que es una medida de medicina preventiva fundamental y que sabemos que tiene un alto impacto y su costo está superado por los beneficios ampliamente. Por ejemplo, aquí no tenemos muchos datos en cuanto a cuánto es el costo efectivo de hacer una prueba de tamizaje, pero para el 2014 se calculó que hacer todo el programa de una muestra de TSH en cordón, que es el que usamos y ahorita más adelante les explicaría, al cambio de ese momento, era lo equivalente a $20, que si uno compara con el impacto que tiene diagnosticar un paciente y prevenir su disfunción neurológica es fundamental. Las incidencias en la literatura varían de 1 en 3.000 a 1 en 4.000 nacidos vivos, sin embargo, ha ido aumentando, como hemos discutido en estos días, a través de las décadas, y ya tenemos incidencias reportadas tan bajas como de 1 en 1938 nacidos vivos, por ejemplo en Argentina, esto relacionado con la disminución de los puntos de corte y sobre todo con nuevas poblaciones, como es toda la sobrevida de pacientes con prematuros extremos y con muy bajo peso al nacer. En cuanto a historia de los tamizajes, pues sabemos que desde 1871 ya hay descritos pues, y antes hipotiroidismos en áreas endémicas con deficiencia de yodo. Hacia 1960 comienzan todas las políticas de iodización de la sal y es en 1973 que tenemos el primer programa estructurado en la ciudad de Quebec de tamizaje neonatal para hipotiroidismo congénito. En cuanto a Latinoamérica, los primeros que empezaron fueron Cuba, Costa Rica, Chile y Uruguay. Y es así que para 1998, por ejemplo, aquí ya con datos locales, a nosotros la UNICEF nos declara un país libre de deficiencia de desórdenes por deficiencia de yodo. Estamos en Colombia, ¿quiénes somos? Entonces en esto son datos de nuestro último censo poblacional realizado en el 2018, en donde veíamos que para ese entonces teníamos una población de 48 millones de habitantes, con un predominio discreto de mujeres, pero con una alta heterogeneidad desde el punto de vista de ubicación y de conformación pues, política de nuestro país. Nosotros estamos divididos en 32 departamentos, de los cuales 31 son continentales y tenemos una isla, pero como podemos ver acá, las poblaciones y el número de habitantes es muy diverso y tenemos principalmente concentrada nuestra población en el departamento de Antioquia, en el Valle del Cauca y en Bogotá, donde estamos ahorita, pues, tenemos una población calculada de 7 millones de habitantes. Pero tenemos otros departamentos muy aislados geográficamente, donde las poblaciones pueden variar entre 30.000 y 40.000 y donde ahí es donde tenemos grandes retos desde el punto de vista de pesquisa neonatal, porque pues no tenemos la cobertura que quisiéramos. En cuanto a nacidos vivos, para el año 2021 tuvimos 612.228 nacidos vivos, con un fenómeno importante de disminución de la tasa de natalidad en los últimos años, especialmente en el 2021 se vio una reducción en los nacimientos del 3.8. Sin embargo, pues esto tiene diferentes tamices y estos datos de este cuadro a la izquierda pues nos hablan que para este momento, para el día de ayer, ya habían nacido en Colombia 670.000 nuevos niños en este año que tenemos. Es así que es una población importante y todavía tenemos que seguirla protegiendo. Estamos cada vez más interesados en todo lo que tiene que ver con alteraciones congénitas y defectos hereditarios pues, desde el nacimiento. Y para la semana 52 del 2021
veíamos que se habían reportado en Colombia 8.150 casos de defectos congénitos y de malformaciones congénitas que en nuestros sistemas de vigilancia tienen incluidos al hipotiroidismo, por lo que seguimos teniendo que trabajar en estas patologías. Tenemos un marco legal que me parece bastante robusto y no puedo negar que cuando uno lo lee, uno dice, tenemos muy buenas cosas escritas, sin embargo, el proceso de implementación es la que siempre terminamos un poquito cortos. Y es así que desde 1998, a través del Acuerdo 117 y de la Resolución 412 de febrero del 2000, se estableció como prioridad y se constituyó el marco legal para que todos los niños nacidos en nuestro territorio, sin importar su género, su estatus socioeconómico, su raza, fueran tamizados con TSH de cordón para hipotiroidismo congénito. Posteriormente, en el 2010, y basándonos en la conferencia, la 63ª conferencia de la Organización Mundial de la Salud, se estableció y se acogió que era importante comenzar a desarrollar programas de supervisión de los defectos congénitos que pudiéramos tener. Y es así que en el 2010 se promulgó una ley de enfermedades huérfanas, en donde se propone tener una base de un marco legal para el diagnóstico y protección de todas las personas que nacieran en nuestro territorio y que constituyeran una enfermedad huérfana para garantizar su cobertura, su atención, su tratamiento oportuno. Más adelante, en el 2012, se estableció la notificación obligatoria de defectos congénitos, incluyendo el hipotiroidismo congénito, en un programa neonatal, en un programa de vigilancia epidemiológica que se llama el CIVIGILA. Y posteriormente, en el 2019, se promulgó la ley que amplía el tamizaje neonatal para diagnosticar las principales alteraciones a nivel de prevención de sordera y ceguera congénitas, errores innatos del metabolismo que incluyen los déficits de biotinidasa y la hiperplasia suprarrenal congénita y el hipotiroidismo congénito, y también de cardiopatías congénitas. Pero cuando pasamos, como les decía, del papel a las implementaciones, realmente el problema grande que tenemos nosotros es que tenemos un sistema descentralizado. Y por eso, si bien tenemos el último protocolo fundamentado en el Instituto Nacional de Salud en el 2014, en donde se estableció los puntos de corte para tratamiento, se estableció que la prueba que teníamos que utilizar, sobre todo por las grandes dificultades en el rellamado, era la TSH de cordón, y se estableció los puntos de confirmación. El problema es que sigue siendo la implementación de manera local y autónoma por las instituciones prestadoras de salud, lo que dificulta en algunas regiones, como les explicaba, que tengamos una cobertura más amplia. También en nuestros programas locales se han ido implementando y favoreciendo poblaciones especiales, y es así que cada vez más hacemos retamizaje para población prematura y para algunos pacientes, como había hablado en las conferencias pasadas, como los pacientes de embarazos múltiples y con patologías del sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo estamos en comparación con la región? Y Colombia, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, somos un país de ingresos medio alto, y compartimos esa característica, por ejemplo, con Argentina, con Ecuador, con Brasil, con otros países de la región. Sin embargo, cuando hablamos de tamizaje, nuestra cobertura realmente en promedio es más o menos del 82%, mientras que en otros países de estas mismas condiciones puede llegar a estar en el 90-95%, lo que nos pone todavía un poco por fuera de lo esperado. Si hablamos en cuanto, por ejemplo, en legislación, lo que les decía, tenemos nuestra legislación basada desde el 2000 y ampliada en el 2019, pero en términos de publicaciones, y cuando uno mira en comparación con otros países, por ejemplo, en este estudio que fue publicado en el 2021 del Grupo Argentino en Genética, fíjense que Colombia estamos, por ejemplo, en publicaciones científicas en relación con nuestros datos de hipotiroidismo bastante rezagados en relación con el resto de la región. Este, por ejemplo, es un estudio que cuando comenzaron a implementar toda la parte y tratar de hacer el tamizaje ampliado, pues se comenzó a primero ver cómo estábamos en cuanto a tamizaje
simple de hipotiroidismo congénito. Y este es un estudio que trató de ver todos los registros entre el 2009 y 2014, basándose en los datos del CIVIGILA, este programa que les decía de vigilancia epidemiológica, y los datos del Instituto Nacional de Salud. Y en ellos se vio que hay una progresión bimodal en el número de nacimientos por año, y que con eso se ha visto también un aumento en el screening de casos de una forma bimodal, con un pequeño aumento en el porcentaje de casos recitados, pero ahí es donde tenemos las grandes dificultades, porque como ven, nuestra tasa de cobertura de tamización puede variar entre el 76 y el 86%, por ejemplo, en este periodo de tiempo, pero cuando ya hablamos de la reconfirmación y el rellamado, teniendo en cuenta que hacemos TSH de cordón, las tasas pueden ser tan altas como del 73%, pero en algunos años ha sido hasta del 47%, lo que nos limita un poco la confirmación de los casos. En esta otra tabla podemos ver cómo las tasas han ido, con lo que les estaba explicando ahorita, han ido cambiando, y eso nos ha permitido establecer una incidencia aquí en el país entre 1 en 1.719 casos a 1 en 3.249, dependiendo del año de estudio que tuviéramos en ese momento. En cuanto a la proyección y lo que esperábamos en cuanto a tamizaje, pues en este paper por lo menos se ha visto que la tendencia a cobertura pues ha ido aumentando progresivamente, pero volvemos a hacer hincapié en que una de nuestras grandes dificultades es el análisis posterior al tamizaje, el rellamado y la confirmación sérica, que es lo que se plantea en nuestros protocolos. En cuanto a la heterogeneidad, por ejemplo, lo que les hablaba hace un rato en cuanto a nuestras diferencias poblacionales, por ejemplo, a punto de corte del 2012, encontrábamos que en una ciudad como Bogotá, en la que estamos ahorita, ya alcanzamos a tener una cobertura del 100%. Pero en otras regiones como Amazonía, Guainía, Guajira y Guaviare, que son territorios más aislados, Amazonía, Guainía y Guajira, que son aquí abajo en el sur, que corresponden a la parte selvática y antiguamente llamados territorios nacionales, la cobertura en ese mismo periodo de tiempo fue del 0%. Y esto es por un sistema de salud descentralizado, en donde, vuelvo a insistir, la parte operativa del tamizaje recae en la propia institución donde nace el niño. Cuando vemos datos del CIVIGILA, estos son los últimos que tenemos del 2020, todavía no tenemos capitulados en el 2021, podemos ver que tuvimos en ese momento una incidencia de 6.6 casos por 10.000 nacidos vivos, pero nuevamente la heterogeneidad, en donde los departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá fueron donde más se llevó la carga poblacional, que en parte puede ser porque es donde más población tenemos, pero también considerando toda la estructura geopolítica de nuestro país, puede estar en relación con que no estamos llegando a esas zonas y teniendo un impacto importante en términos de cobertura. Antioquia ha sido pues un referente en nuestros programas de tamización, y estos datos pues agradecemos a la doctora Carolina Jaramillo, una de nuestras colegas endocrinólogas, que trabaja con la alcaldía y con unos programas de vigilancia, en donde para estos datos fueron del 2021, en donde en esa región encontraron 415 casos probables, de los cuales se lograron confirmar 51, la gran mayoría dentro de la ciudad capital, que es la segunda ciudad más importante de Colombia. Pero aquí hay una cosa que quería hacer hincapié, y es cómo los estamos siguiendo. Y solo de esos 29 casos de Medellín, de Antioquia, solo 15 habían podido tener una consulta con endocrinología pediátrica y tener un seguimiento posterior. En esta tabla ellos trataron de ver la parte de tratamiento, cuál ha sido el impacto en cuanto a hacer tratamiento, y calculaban unas tasas una frecuencia del 60% de pacientes con un inicio adecuado de tratamiento antes de los 15 días de vida, cosa que pues todavía sigue siendo no satisfactoria, y que necesitamos seguir trabajando para que sea mucho más fuerte esta tasa de cobertura. Ellos también hicieron un análisis en cuanto a relación con otras patologías y otros defectos congénitos asociados, y realmente no se vio
una tasa mayor de patologías concomitantes o de situaciones a tener en cuenta, a excepción de hernia umbilical, que fue tal vez el defecto congénito que encontraron más frecuentemente. Bueno, en cuanto a nuestra experiencia local, entonces aquí en la ciudad de Bogotá, yo trabajo en un hospital que es un hospital general, no es hospital pediátrico, en donde tenemos maternidad y donde hicimos una caracterización de pacientes con hipotiroidismo congénito de todo el programa de tamizaje desde el momento de la implementación en el 2001 hasta un punto de corte del 2017. En ese momento tuvimos una N de 41.494 recién nacidos vivos y lo que se hizo fue un estudio retrospectivo analizando todos los datos y los récords, tanto clínicos como paraclínicos de estos pacientes para encontrar características demográficas importantes, ver la tasa de casos confirmados y ver cómo había sido el tratamiento. De esos encontramos en total 217 screening positivos, de los cuales en 152 se terminó descartando el diagnóstico y se logró la confirmación sérica y de hipotiroidismo congénito en 19 pacientes, lo que nos da una incidencia para ese momento de 1 por 2.183 nacidos vivos. Sin embargo, aquí hay algo importante y es que incluso en nuestra institución tuvimos una limitante y fue que en 46 de estos niños que teníamos casos probables de hipotiroidismo congénito, no logramos determinar si tenían el diagnóstico o no. En parte probablemente porque al ser un estudio retrospectivo tuvimos algunas limitaciones en el momento de ver los registros, algunos todavía a mano, en libros. Eso fue una tarea de una de nuestras residentes importante. Y cuando ya vemos las características poblacionales, tanto de los casos confirmados como de los descartados, no encontramos diferencias ni en el peso al nacer, ni en la edad gestacional, ni una discreta preponderancia del género femenino, y pues obviamente lo que se encontraron diferencias fue en los valores de TSH entre los casos que terminaron siendo confirmados y los no confirmados. Posteriormente, estos pacientes, y los invito mañana a ver uno de nuestros pósters, en donde estos pacientes, esta cohorte de 19 pacientes que fueron confirmados, fueron pacientes que pudimos seguir y a 11 años en promedio después de su diagnóstico se les hizo estudios para ver sobre todo desde el punto de vista neuropsicológico y en neurodesarrollo cómo se encuentra. Pero mañana les tenemos en la sesión de pósters. Entonces, creo que lo más importante es establecer los retos que tenemos nosotros en nuestro país, porque cuando nosotros vemos el diagnóstico abreviado en un hipotiroidismo congénito, es necesario tener un screening y tener una cobertura del 100% de los pacientes. Un paciente que se nos escape, pues es un paciente que va a tener unas implicaciones altas desde el punto de vista psicosocial, cognitivo, para las familias y para nuestra sociedad. Por lo tanto, los retos son importantes. Y cuando uno trata de ver nuestros registros, generalmente la parte posanalítica del estudio del hipotiroidismo es fundamental. Tenemos grandes limitaciones en el seguimiento, en quién va a ver estos tamizajes. Se hacen las muestras, pero ¿a dónde llegan? ¿Cómo las interpretamos? ¿Cómo va a ser el seguimiento a largo plazo? ¿Estamos dando las dosis adecuadas? ¿Estamos teniendo los apoyos importantes? Y por eso el reto, vuelvo a insistir, es grande y creo que lo compartimos con algunos otros países de la región y no solo pues Colombia. Tenemos grandes referentes en tamizaje, pero sabemos que hay otros países que estamos dando pues la batalla después de esto. Entonces, por eso, como pongo ahí en el último, tenemos un gran reto y nos toca es comenzar a trabajar. Y creo que estas estrategias conjuntas y por lo menos visibilizar en qué estamos en cada uno de nuestros lugares nos pone a pensar y a replantear lo que tenemos que hacer a largo plazo. Como les decía, es nuestro hospital, queda en los Cerros Orientales, es localizado en la Universidad Javeriana. Y pues es donde trabajamos y por eso pues
trabajamos con la doctora Camila Céspedes de la mano y es donde estamos tratando desde nuestra experiencia muy local poner el granito de arena para transmitirlo a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, Catalina. Te hago una pregunta. Por lo que vos contás, la principal dificultad, o sea, ¿ustedes en qué momento hacen todos determinación del screening en cordón? En cordón. Esto es para evitar la pérdida. Sí, tenemos como creo que hace una pregunta anterior de las mismas sesiones, nuestras maternidades, los niños que nacen sanos, están saliendo en egreso a los 12 horas, 24 horas máximo. El problema del rellamado es una de nuestras grandes dificultades, siempre lo ha sido, porque tenemos grandes migraciones, incluso internas, entonces pacientes que nacen les atenden el parto en un sitio, pero viven en otro, su sistema de cobertura en salud es descentralizado, entonces la parte de rellamado siempre ha sido una gran dificultad, por eso se ha establecido en nuestra legislación que sea de cordón para tratar de tener la mayor cobertura. Ahorita tenemos grandes retos con la ampliación del tamizaje, porque pues sabemos que hay otras patologías que evidentemente el cordón no son tamizables, no deben ser. Entonces, por ejemplo, en nuestro hospital es de los pocos que está haciendo piloto para hacer tamizaje ampliado y el gran costo ha sido el rellamado, el decirles a las 72 horas vengan, tómense la muestra, hagamos todos los protocolos y por eso nosotros seguimos en cordón por ahora con hipotiroidismo congénito. Doctor Calzada. Sí, Catalina, primero felicidades. Y yo creo que lo que planteaste es absolutamente cierto. Es decir, el tamiz neonatal no es tomar la muestra de sangre. El tamiz neonatal es evitar que tenga consecuencias neurológicas un padecimiento, en el caso de hipotiroidismo congénito. Entonces, no se gana nada si tienes una cobertura del 100 para tomar la muestra, pero luego no localizas a la mamá para que vaya a verificarlo, porque ya perdiste la oportunidad. ¿Sí? Y tampoco ganas nada si ya verificaste la muestra y luego no tienes un endocrinólogo o un médico que pueda darle el seguimiento local, porque la gente no va a estar viajando a través de todo el país. O sea, sabemos que no es cierto y eso no es viable. Y esté ajustando el tratamiento. Y además que tengan, para nosotros es vital que tengan un programa de estimulación psicomotriz para poder garantizar el desarrollo intelectual adecuado. Entonces, eso lo tiene que entender el gobierno. O sea, no es algo que proponga el endocrinólogo de manera local. Son las políticas de salud del tamizaje tienen que cumplir con que se les tome la muestra. Si me dices de cordón umbilical, en México igual empezamos en cordón umbilical en el Seguro Social porque salían a las 12 horas de ahí, ¿sí? Y después eran ilocalizables. Y luego se tuvieron que cambiar políticas y ahora todo es en talón. Pero además necesitas un equipo que le comunique al médico responsable del paciente, que localice a la mamá para que vaya a hacer la verificación del diagnóstico. Y a veces eso requiere un equipo o de enfermería o de trabajo social, y no es del endocrinólogo, ni es del que procesó la muestra, es decir, es asegurar que eso. Nosotros llegamos a tener situaciones tan extremas como que la enfermera que lo hacía iba en patrulla a arrestar a la mamá, que le habíamos hablado ayer y no se había presentado hoy, para arrestarla, llevarla, tomar la muestra de sangre y regresarla a su casa. ¿Sí? Porque había gente que no iba y entonces se perdía la efectividad. Y después tuvimos que diseñar quién, en qué estado, en qué lugares se iba a ser el responsable del seguimiento de los pacientes. Cuando las autoridades lo entendieron, empezó a funcionar muy bien el programa de tamiz. Ahora, luego las autoridades cambian y una vez que cambian, le dan menos prioridad a las cosas. ¿Qué es lo que sucedió? En México teníamos un 96, 98% de cobertura, cambia el gobierno y estamos en el 80 y tantos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque no le ponen atención a qué es lo que se quiere decir. Entonces yo creo que se tiene que trabajar en todos los aspectos para que realmente tengan un programa exitoso de tamizaje neonatal, máximo si lo van a ampliar a otras enfermedades, ¿sí? Porque si tienes una galactosemia, si tienes una fenilcetonuria y el paciente te llega a los 15 días, al mes de edad, a lo mejor ya no le evitas el daño neurológico, aunque pueda ser poco. Entonces, sí, creo que
hay que trabajar con las autoridades, no de salud solamente, esto es de política económica y de política de cualquier otro tipo en el país para realmente tener un programa efectivo. Sí, sí, de acuerdo, doctor, porque a veces uno, y nuestra gran lucha es que no es solo, incluso lo discutí hace poco con la encargada de toda la parte de ampliación del tamizaje, que no es hacer tamizaje, es hacer un programa de tamizaje, es completamente diferente a solo tomar muestras sin tener un análisis, como siempre hemos sabido, las pruebas de laboratorio tienen una fase preanalítica, analítica y posanalítica. De nada nos sirve tener muy buenas estrategias analíticas, pero si posanalíticamente no estamos haciendo nada de intervención, y creo que ese es el reto. Con la última ley del 2019 se ha puesto otra vez como en la mesa y se han creado algunos escenarios de discusión. Por ejemplo, las sociedades de genética han estado muy activos en toda esta parte de vigilancia de alteraciones congénitas como tal y malformaciones, y ahí estamos como apalancando el hipotiroidismo congénito, pero pues es un trabajo todavía arduo en donde pues parte es la sensibilización y la educación que hemos tenido que hacer entre todos. Nosotros, por ejemplo, en el hospital hacemos regularmente capacitaciones a todo el personal de enfermería, a los ginecólogos, para que son nuestra primera línea de enseñarle a estas mamás, oiga, esté pendiente de su resultado, tenga sus seguimientos y todo lo que conlleva tener un diagnóstico y una pesquisa neonatal completa. Doctora, perdón, solo un tip de logística. Somos muy chiquititos, 21.000 kilómetros cuadrados, pero ¿sabe cómo? Primero se llamó la ley Inocencia y luego ahora Nacer con Cariño. Entonces, lo que se hace es, tiene que trabajar con usted todo el personal hasta la última unidad de salud. Ustedes tienen que capacitar a los de la última unidad de salud y entonces tienen que tener una red. Nuestra red se llama CIBASI o ECO. Entonces, para poder inscribir al niño necesita tener el número de boleta que ha sido tamizado. Y entonces, eso es algo muy importante. La MX1, esa nos va a saltar la alerta, y para llamar a una MX2, o sea, muestra número 2, que se hace en 15 días o en 10 días, dependiendo, entonces se manda a la CIBASI. Todos los doctores de la unidad de salud de todo el país están unidos a la red y entonces pueden ver en sus computadoras, en la unidad de salud, quién salió positivo. Entonces nosotros llamamos, ellos mandan, como dice el doctor, mandan a la enfermera del CIBASI, de la unidad de salud, la manda hasta con la policía y traen a los chicos a una MX2 y en ese momento se hace si la MX2 sale alterada, a las 6 de la mañana, se hace la reconfirmación 4 horas después, se quedan sentados esperando y si sale positivo, yo los veo. O lo ve nuestro equipo, que es la doctora Galán, el doctor Milifuentes, la doctora Arévalo o el doctor González Paz. Entonces, todos estamos con pasión en esto. Usted necesita encontrar compasión y no solo a usted, porque se va a volver loca. Entonces, tiene usted que agarrar la red y darle, pero sálgase del hospital. Ese es el tip. Sí, eso pues realmente es lo que creo que todos hemos soñado, y cuando estábamos, por ejemplo, en la junta de la asociación, lo trabajamos. Lo que pasa es que en Colombia tenemos unas particularidades en cuanto a cobertura del sistema de salud que es absolutamente descentralizado, y el paciente está afiliado a diferentes entidades promotoras de salud que son teóricamente los encargados de velar por todas las medidas de prevención primaria, secundaria, etcétera. Entonces es un trabajo arduo que creo que cada uno de nosotros desde nuestro nicho ha estado trabajando. Por ejemplo, como les cuento, la doctora Carolina en Antioquia, sabemos que en el Valle del Cauca también están trabajando inherentemente en esto, pero es un reto grande y pues ni que hablar de lo que nos espera en cuanto a las reformas de salud y todo, que no sabemos muy bien cómo van a ser las coberturas el próximo año. Te felicito por el relevamiento que hiciste, me imagino que ha sido un trabajo arduo
conseguir toda esta información. Quería decir que, distinto a lo que pasa en otras cuestiones de salud pública, donde la descentralización de la atención primaria tiene impacto positivo, en lo que es el análisis de las muestras de pesquisa, realmente las experiencias que ha habido con descentralización de los laboratorios no dan un impacto positivo al programa. Por lo general se trata de regionalizar, sí, porque quizás una muestra no tiene que viajar 1.000, 2.000 kilómetros para ser analizada, pero la descentralización completa de los análisis de las muestras de pesquisa suelen tener un impacto negativo. Así que sí, el seguimiento del paciente y otras cuestiones que tienen que ver quizás con la estimulación temprana, etcétera, porque el paciente no tiene que movilizarse tanto, pero el análisis de las muestras, y por eso es fundamental realizar los estudios en muestra en papel. Eso facilita mucho el desplazamiento de la muestra y asegura la calidad de la muestra. Absolutamente. Ahorita tenemos una esperanza que es basada en la ley de enfermedades huérfanas. Se está trabajando en crear centros de excelencia y de manejo de estas condiciones, en donde teóricamente por ley se favorece que ciertas condiciones vayan a ser tratadas y pues diagnosticadas en una sola institución. Pero pues estamos hasta ahora en construcción y estas leyes salieron desde 2010 y la han ampliado en el 2019, vino la pandemia y sabemos que la implementación también se echó un poquito más para atrás. ¿Preguntas? Bueno, yo quiero felicitarlos a los dos. Indudablemente, ayer estuvimos hablando en torno y definitivamente la idea es que puedan vincularse a los grupos de lo que es la parte del tamizaje, específicamente hipotiroidismo congénito. En toda la región tenemos estas dificultades. Y sobre todo, de acuerdo a lo que comenta el doctor Calzada, también uno de los problemas es que no tenemos unas políticas públicas, sino son de gobierno. Desafortunadamente eso es lo que sucede, no son gobiernos que indudablemente se mantengan en el tiempo con estos tipos de políticas en donde podamos entre todos mejorar las condiciones de nuestros pacientes. Nosotros en Colombia tenemos un reto muy grande. Hace 3 años, como lo mencionaban, pasó por toda la parte de legislación de nuestros legisladores en Cámara y en Senado, pero que finalmente siempre hay una forma de evitar que continúe porque son costos para la salud en general. Entonces, este es un reto muy grande para que podamos seguir avanzando en toda Latinoamérica y obviamente en Colombia específico con todos estos datos. Bueno, Catalina, muchas gracias. Muy amable a todos.